días, gracias por acompañarnos. Esto es Conexión 32 y hoy es de febrero. Hola, Miguel. Saludos, buenos días. ¿Todo bien? Bueno, eso espera uno. Mira, viste que ya finalmente la Junta tomó una decisión respecto a la candidatura de Ramfis Trujillo, que es como la gente lo conoce, aunque su nombre realmente es Luis Domínguez. Pero sí, así es. El nombre que él ha utilizado en la política es Ramfis Trujillo. Y porque a él le decían Ranfito cuando era chiquito, porque hijo de Angelita Trujillo. Claro. Y Angelita Trujillo y Ramfis eran, bueno, los dos hermanos que se querían muchísimo. Y los tres hermanos se querían mucho. Pero en realidad su nombre es Luis Domínguez. Sí, Luis Domínguez Trujillo. Pero la Junta tomó la decisión lógica, desde el punto de vista jurídico, y no tengo nada en contra de él, todo lo contrario. Yo ni siquiera lo he tratado personalmente, pero por el tema de la doble nacionalidad, no tener 10 años viviendo en el país, no haber renunciado a la nacionalidad norteamericana. 10 años antes. 10 años, sí. No haber renunciado a la nacionalidad norteamericana cuando tuvo muchas opciones para hacerlo, pues hay un conflicto muy evidente jurídico ahí para su candidatura. Y finalmente la Junta tomó la decisión esperada, que era de rechazarla. La pregunta que me queda ahora, y no estoy segura de la respuesta, la verdad, es hacia dónde se mueven los votos que él tenía, que tú dirás, no eran tantos, pero marcaban las encuestas. O sea, él aparecía más alto que Guillermo Moreno, por ejemplo. Entonces, hacia dónde se mueven, no estoy segura. ¿Tú tienes alguna? Bueno, no tengo absolutamente ninguna idea. Sé que aquí hay una nostalgia trujillista, hay una nostalgia por el régimen, por el hecho de que muchas veces cuando la situación de seguridad ciudadana se deteriora, la gente clama por una mano fuerte. Y Trujillo ha sido una gran mano fuerte, tan fuerte que... Él tiene 4 nombres, Miguel. Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Ay, bueno, mi madre. Bueno, entonces aparentemente no. Yo creo que lo de Ramfis es un apodo. ¿Será? Luis José Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Bueno. Tiene 4 nombres, entonces la pila, y yo creo que es que Ramfis es el menos común, de manera pues que probablemente es más fácil identificarlo por Ramfis que por Luis José. No, y con eso él apela a ese sentimiento trujillista que quedan algunas personas en el país. De hecho, yo hablé con un amigo que estudió o está estudiando como una maestría, una cosa en historia de las ideas políticas, pero fuera del país, en Estados Unidos, no sé cuál estado, creo que en California. Y él me comentaba que su profesor, que no ha venido al país, pero que conoce la historia, dice que no le cabe en la cabeza cómo un nieto de Trujillo marca más alto en una encuesta que una hija de una Mirabal. Un profesor de historia de las ideas políticas norteamericano, que no lo concibe, que no lo sé. Realmente, pero el nombre de Ramfis a mí siempre me extrañó. Yo supongo que la mamá, que era española, tenía alguna vinculación con la música clásica y la ópera. Porque Ramfis es un personaje de la ópera Aida de Verdi, ¿no? Y no veo que... Y es la única persona que yo sepa que se llama Ramfis. La otra hija de Radamés también es otro personaje de la ópera Aida de Pero Verdi. sí es un nombre que es más común. El Radamés es más común que Ramfis, claro. Obviamente. Bueno, pero ya se aclaró un asunto que tardíamente eso debió haberse tomado hace mucho tiempo. No obstante, él dijo que iba a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Bueno, entonces tiene que esperar 7 años. Por la forma en que trabaja el Tribunal Constitucional para ciertos asuntos. Para las otras elecciones. Bueno, porque yo lo que entiendo es que la decisión sobre Ramfis se tardó mucho. Sí, claro. Eso debieron haberlo tomado de una vez, porque era muy fácil. Solamente era determinar si cumplía con los requisitos que la Constitución de la República establece para los casos de una persona que tiene doble nacionalidad o que nació un dominicano que nació fuera. Tardó mucho. Y tardó mucho. Como ha tardado mucho el Tribunal Constitucional con relación al tema del transfugismo, ¿no? Yo te dije que, que ellos no iban a hacer nada, pero ni a favor ni en contra, que lo iban a meter en una gaveta. Bueno, pero a mí me parece que eso es muy irresponsable. Irresponsable, claro. Es muy irresponsable porque tiene que tomar una decisión cualquiera que sea. Claro. E incluso el Tribunal Constitucional
Constitucional, yo le vería más claro que el Tribunal Constitucional le dijera, no solamente puede ser candidato, sino que debe ser el presidente de la República y ya, ¿entiendes? Y ya es una decisión que tomó el tribunal. Entonces, pero eso dejar ese asunto en una nebulosa que no reúnen ni que los votos necesarios para tomar una decisión, ¿cómo es posible eso? Si bastaría que alguien dijera, y bueno, señores, miren, nosotros tenemos que ponernos de acuerdo sobre un asunto porque la decisión de nosotros tiene una gravitación enorme en el proceso electoral. No debe ser porque, como tú dices, irresponsable. Pues yo te dije el año pasado, si tuviera que apostar, te apuesto que no lo van a tocar. Sí, claro. Eso lo van a meter en una gaveta y eso no lo van a tocar. Y hasta ahora ha sido así. Y ya no parecería que le van a poner la mano a ese expediente. No parecería. Bueno, y ha sido muy rápido el Tribunal Constitucional con otros asuntos que debieron haber sido objeto de mayor discusión. Por ejemplo, el tema de la responsabilidad de los medios de comunicación. Ahí yo como periodista que soy y he vivido toda mi vida, vengo de una escuela que entiende que todo lo que se publica hay una responsabilidad del editor, porque es el que las cosas se conocen y se publican cuando el editor le da su visto bueno. Yo puedo escribir cualquier cosa sobre cualquier persona y lo mando al periódico y el periódico lo publica. Bueno, yo lo escribí, te lo mandé, tú fuiste que decidiste que se publicara. Es decir, ningún medio está obligado a publicar algo que va contra su principio y su política informativa y editorial. Claro. Eso no es vulnerar la libertad de prensa. La libertad de prensa se vulnera cuando a mí se me prohíbe emitir mi opinión en cualquier medio. Es decir, si yo soy director de un periódico, por ejemplo, un periódico cuya guía o norma son los valores democráticos, de lo que nosotros conocemos como valores democráticos, la libertad de prensa, la libertad de información, el libre tránsito y todas esas cosas. Y viene un dirigente del Partido Comunista y me publica, me manda un artículo o trabaja en el periódico y un día me escribe un artículo, yo soy el editor, ¿no? Que está en contra de esos principios, dice que la democracia es lo que yo digo, no, yo no publico eso, no lo publico. Públicalo en otro sitio. Tú tienes el derecho de publicarlo en otro sitio. Yo no publico eso. ¿Entiendes? Entonces a mí no me puede decir que yo le estoy coartando la libertad de opinión de él. No, claro. Eso no, tú lo publicas. Eso tú lo puedes decir en la calle, no te va a pasar nada. Tú lo puedes buscar en otro sitio, pero aquí yo no te lo publico. Aparte de que, aunque los medios de comunicación privados tienen un fin público, a fin de cuentas, son empresas, negocios privados. Es un negocio privado. Es una actividad privada. En el cual los que lo crearon, los dueños, invirtieron dinero, tiempo y es privado. Y a tu casa entra quien tú quieres. Claro. Para ponerlo en una forma más llana. Yo siempre he entendido eso. A tu casa entra quien tú quieres. Pero suponiendo que yo ahora salga por televisión algo, que los socios de este canal o los propietarios de este canal entiendan, o la línea editorial de este canal, si la tuviera, ¿no? Entendieran que yo estoy vulnerando y estoy ofendiendo a la empresa y estoy valiendo. Yo no puedo decir si me expulsan y si me votan, si me pagan ¿cómo se llama? Las prestaciones. Yo no puedo decir que me han vulnerado mi derecho. No, claro, usted puede ir a otro sitio. Es que tú tienes derecho a tener en tu negocio que tú quieras. Por eso yo, por ejemplo, no soy crítica con... es para hacer un paralelismo, no tiene que ver con el tema, pero es un ejemplo que sirve para hacer el paralelismo. Con el tema de nos reservamos el derecho de admisión, yo no critico eso. No, claro. Porque a fin de cuentas, aunque son negocios con fines públicos, son negocios privados. Entonces, a tu negocio entra quien tú quieras, a tu casa entra quien tú quieras. Yo no tengo... Si, por ejemplo, yo alquilo el Teatro Nacional, ¿no? Para una presentación operática, bueno, ahí lo alquilan para cualquier cosa. Es decir, y yo digo, traigo el mejor pianista, un pianista ruso que va a tocar, y yo digo, una presentación de gala, digo yo, saco y corbata, traje formal con oscuro. Bueno, si a ti no te gusta poner traje oscuro, no vaya. Claro. Pero tú no puedes ser obligado. No lo dejaron entrar por la vestimenta. No, porque eso estaba establecido en la invitación. Usted no tiene... Exacto, eso mismo es. Mira, hay una anécdota de Fabio Fiallo, no sé si es cierto, que fue era muy exclusivo en la época, ¿no? Y él se presentó y era con smoking y no lo dejaron entrar. Y Fabio Fiallo se fue, según esa anécdota, ¿no? Y mandó con el coche, con el chofer, mandó el smoking. Con una tarjetita que decía Fabio Fiallo. Oye. Bueno, el smoking, yo te mandé el smoking. Tú sabes que quizás antes,
Cuando digo antes, estamos hablando de hace más de una década y más hacia atrás. Se presentaba el conflicto de que, bueno, los medios eran negocios privados, podían tener sus líneas editoriales, pero entonces, ¿cómo tú hacías contrapesos si no había muchas opciones, sino que había muchos medios concentrados en pocas manos? Pero ya esa situación no se da, porque se abrió todo un nuevo abanico de alternativas con la modernidad y las redes sociales que permiten el llamado, no siempre bien utilizado, pero llamado periodismo ciudadano. Sí, claro. Y que te permite una inmensa cantidad de opciones para opinión desde distintas plataformas digitales que tienen mucha difusión, cada vez más, de hecho. Sí existe un contrapeso a las líneas editoriales de los negocios privados, sino cada quien en su espacio. Entonces yo Pero no veo mira dos experiencias que yo he tenido con relación a eso. Cuando yo tenía mi programa en el Canal 15, se llamaba Portada 15, ¿no? Sí, yo recuerdo. Yo tenía varios años en el programa. Hablamos como 3 veces para ver si claro. yo entraba, pero Exacto. nunca cuajó. Sí, exactamente, lo cual yo he lamentado mucho. Afortunadamente, estamos aquí. A mí un día, yo tenía como 6 o 7 años, pagaba puntualmente, religiosamente. Pagaba. Incluso yo pagaba antes de pagarme mi salario como productor. Yo era el dueño del programa, pero era arrendado. Sí. Un día me llama la administradora. Era a finales como en octubre del 2011. Yo era un crítico en el programa de la administración del doctor Leonel Fernández. Y el doctor Leonel Fernández, a pesar de que no era candidato, estaba tratando de ser candidato. Sí. Bajo el alegato de que la Constitución no se lo aplicaba porque no tenía efectos retroactivos, todas esas cosas que él decía. Bueno, un día me llama la administradora, doña Josefina, y me dice, mira, tu programa va a ser hasta el 30 de octubre. Le digo yo, ¿por qué? Dice, porque están ofreciendo, Cristian Jiménez creo que se llama. Sí, era el programa que vino después. Sí. Ofreciendo 3 veces lo que tú pagas. Y digo yo, bueno, mire, doña Josefina, yo no puedo igualar esa oferta. Claro. No puedo igualar esa oferta. Evidentemente, eso fue un pretexto para sacarme. Pero el canal ejerció un derecho que tenía. No le gustaba. Sí. A él le gustaba, pero alguien le hizo que no le gustara mi cosa. Pero yo, eso es un problema. No, ¿sabes qué hice yo? Mandé una nota de prensa y le mandé una carta a todos mis anunciantes, que a partir de tal día, y mandé una nota de prensa agradeciendo al canal toda la cooperación que me había dado durante todos esos años, lo cual era cierto. Sí. Y no tenía por qué quejarme con eso. Después me contrata El Despertador, casi a ruego. Yo estaba ya retirado de la televisión y vuelvo para suplir a alguien que se había ido bajo la protesta de que le estaban cercenando su derecho y todas esas cosas. Cuando se fue Zapete. Bueno, cuando lo fueron, pero yo no entré inmediatamente, sí. Él se fue en noviembre. Y si no me equivoco, Manolo Quirós tuvo un tiempo ahí. Manolo Quirós tuvo entre la época entre el señor Zapete y entrada yo en enero, como a mediados de enero. Es decir, que le di tiempo. Y tuvieron que convencerme. Bueno, después de casi un año, el señor, llego yo, estoy saliendo del programa y me llaman, me dice la secretaria, dice, la directora de Recursos Humanos quiere verlo. Entonces yo voy, magnífico, y me saca el contrato, me dice que no lo van a reformar. También era en noviembre, ¿no? Y entonces yo dije, ¿para cuándo? Bueno, hasta el 30 de... yo le había dicho a Fernando que yo no iba a trabajar en la última quincena de diciembre, ¿no? Ya. Porque venía mi nieta, que estaba estudiando fuera, todo ese tipo de cosas. Y yo me iba de vacaciones, con mi familia, me iba de vacaciones en diciembre. Bueno, me dijeron que no, que era hasta tal día. Entonces yo le dije, bueno, pero entonces como es hasta tal día, yo me voy ahora, ¿no? Y entonces me sacó y no me dio ninguna explicación. Yo no exigí ninguna explicación, me sacó. Porque a lo mejor no le gustaba mi forma. Él quería a alguien más crítico, quería una voz más alta, una voz que hiriera más sensibilidad. De lo que te pasó en el 15, pues hubo algo parecido conmigo en un medio del mismo dueño. Sí. Yo en esa época estaba en Telemicro, ¿te acuerdas? Yo estaba en Matinal 5 con Daniel Cántara y Percy Maldonado. Que yo había sido el primero, yo fui que ese grupo lo formé yo, claro, pero a mí me habían sacado de eso ahí. Y después yo entré cuando se fue Yolanda Mañán y me quedé ahí con Percy y Dani. Y yo era muy crítica de Leonel Fernández también, siempre lo fui en
sobre todo en la última parte de su segundo gobierno. Y el dueño del canal me llamó y a la franca me dijo que yo tenía que tomar una licencia porque yo estaba siendo muy dura. Bueno, a mí me dijeron eso parecido cuando yo estaba en el 5, ¿no? Sí, eso mismo, estaba en el 5. En el 5, pero cuando yo te digo de portada era en el 15. Sí, pero el mismo dueño. Sí, el mismo dueño. Claro, lo que pasa grupo. Fue que un día yo le decía a uno de los miembros, a Dani, yo hacía las entrevistas solo y los tres hacíamos el comentario, pero Dani, como jefe de redacción, era el que preparaba los boletines. Sí. Entonces, en esa oportunidad había una guerra como entre dos importadores, que el señor Gómez Díaz era importador es importador todavía, y Pepín Corripio. Tenían una rivalidad. Y entonces todos los días nos metían en el noticiero, en los boletines, el tema de cosas. Yo le decía a Dani, mira, nosotros no tenemos que meternos en ese asunto. Y entonces, ¿qué va? Y por más que yo lo decía, siempre de tener cosas. Y entonces un día me preguntaron en el aire qué yo pensaba. Ándala, y entonces sobre eso, y yo dije, sobre el particular, yo quiero invocar una frase bíblica, no está en la Biblia eso que yo dije, que dice, dejad que las serpientes se devoren entre sí. Naturalmente, ya eso te trajo, no trajo ningún problema. Yo al otro día me iba a Miami para un asunto, yo era corresponsal del Miami Herald en español, y cuando regresé el domingo me fueron a ver a mi casa para decirme que tomara una licencia. Y yo le dije que yo no podía hacer eso, que si no, que me quedaban. Yo prefería irme. Eso fue lo que hice yo también, claro. Porque en ese canal involucran a los talentos. No me gusta mucho ese nombre, pero es el que se usa en este medio, ¿verdad? Sí, involucran a los talentos, sí. Lo involucran en ese medio, especialmente en los problemas comerciales que tienen las diferentes empresas. Claro. ¿Recuerda cuando tuvo el conflicto con los Bonetti, el que le llamaban el fantasma también? Del 7. El tema con Antena Latina. Sí. Pues eso involucró a todos los comentaristas de todos los canales del grupo Telemicro, y estaban todos los días ahí. Porque no había otro tema. Porque no me pueden dar por descontado. Es decir, yo no, de que, bueno, y entonces Miguel, no, Miguel lo va a hacer. No. Sí, eso es claro. Miguel no va a hacer, no me den por descontado. Claro. Tienen que preguntarme a mí primero. Ahora, dicho eso, ya he cerrado ese caso. Ayer hubo una gran noticia en el ámbito político. Lo de la señora Cedeño de Fernández aceptó una nueva nominación como candidata a la vicepresidencia de la República. Ella tiene ya dos mandatos. Yo estuve mirando lo que dice la Constitución con relación a eso. Sí. Pero hay una referencia. Eso va a ser objeto de alguna discusión. Eso iba a decir, que va a abrir un debate jurídico que es debatible. Tú puedes argumentar a favor o en contra de una posibilidad. El primero que yo escuché con eso no fue ahora, fue hace muchos meses cuando esta posibilidad no se había mencionado, fue a Valentín. A Valentín. Al primero que yo escuché con esa posición, que yo no estaba segura. Bueno, pero yo tengo aquí, creo que tengo... Los artículos 124, que es el transitorio, la gente lo conoce bien. Pero lo que dice es que para la vice... No hace mención de la prohibición para la presidencia. No, habla de condiciones, por eso es interactivo. Sí, claro. Exacto. Dice, artículo 124, son las disposiciones generales sobre el título 4 del Poder Ejecutivo, el capítulo 1 dice del presidente y vicepresidente de la República. Y dice, artículo 124, elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República, porque es el sucesor inmediato. Claro, si se muere el presidente. Ese es el transitorio. Entonces dice, controversial. Dice, artículo 25, vicepresidente de la República. Habrá un o una vicepresidenta de la República elegido conjuntamente con el presidente en la misma forma y por igual periodo. Para ser vicepresidente de la República se requieren las del presidente. Esas condiciones son las siguientes. 1. Ser dominicano o dominicana de origen o nacimiento. Haber cumplido 30 años de edad. Estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos y no estar en activo militar o policial activo por lo menos durante los 3 años previos a las elecciones presidenciales. No habla de una prohibición
a ella. Mira, así que yo te digo algo, es debatible, es interpretativo, o sea, se puede argumentar en favor de una posición u otra. Sin embargo, en la práctica, mi opinión, la discusión es bizantina porque me parecería inconcebible que alguien lo vaya a impugnar. O sea, no creo que eso vaya a pasar, porque incluso si, por ejemplo, la oposición lo impugna, ya sea Fuerza del Pueblo... Va a centrar el debate sobre ese caso. Y la martirizan. No, y van a centrar el debate sobre ese punto y van a perder la oportunidad de usar el tiempo disponible para impulsar o promover sus valores. Claro, lo cual sería un error. Podamos enfrascarnos en una discusión de filosofía del derecho, etcétera, en la práctica... perder el tiempo, porque eso nadie lo va a impugnar. ¿Quién lo va a impugnar? Ahora, yo pensé que iba a ser Abel Martínez o Francisco Domínguez Brito, pensaba yo, por lo siguiente, por el eslogan de San Eva, porque sabes que yo pienso que Margarita es muy meritoria, sobre todo muy hábil, se lo he dicho muchas veces aquí, es una persona muy sagaz, muy hábil, es muy importante en política y tiene preocupación social. Eso que me consta, incluso en temas que a mí me interesan de forma personal, pero fue la primera que tomó en cuenta la posibilidad de aulas inclusivas en la educación pública, fue ella. Pero mi conflicto, que al final no son cuentas en mis rosarios, es una opinión, mi conflicto es el eslogan de Sangre Nueva. Ella duró 8 años siendo primera dama, 8 siendo vice, y ella aspira en un mismo evento electoral a cualquiera de las dos. Por 4 años más. A cualquiera de las dos. Porque ella aspira a primera dama también. Claro. Porque ella sigue casada con Leonel. Ellos no se han divorciado. Entonces, por un lado ella aspira a vice, pero por otro lado ella aspira a primera dama. Bueno, yo lo que pienso es que ella no puede ser candidata, no podía ser candidata a la vice de su esposo. No, eso era impensable. Eso, no, claro que no. Bueno, pero Nicaragua. Pero ya hay, exacto, ya hay precedentes en América Latina. Sí, pero eso... Sí, bueno, y había el precedente en Argentina con los Kirchner. Y los que han habido han salido mal. Oh, terrible. Que han salido muy mal. Eso no es la señora Morillo es peor que Daniel Ortega. Pero bueno, ellos... Además, yo he leído algunas poesías, si eso llaman poesía, porque ella se promueve como poetisa, ¿no? Pero si eso es poesía... No, pues es terrible. Por Dios. Pero ellos habrán hecho sus análisis, sus cálculos, sin duda ella es una persona con mucha popularidad. Bueno, según todas las encuestas, como te digo, mi ella tema es la persona es más valorada. Y la posibilidad de que, y eso sin lugar a dudas consolida la candidatura independientemente de la opinión personal que uno pueda tener, pero sin lugar a dudas su nominación consolida la posición de la candidatura del señor Gonzalo Castillo. Tiende a unificar más y a consolidar la unificación del PLD. Y posiblemente va a atraer a mucha gente que se fue inicialmente al lado del doctor Leonel Fernández, probablemente regrese. Eso es una interpretación que yo estoy haciendo, no estoy adivinando el futuro. Sí. Ni estoy planteando una tesis que no puede ser objeto de... todo eso se medirá en el transcurso de los meses. Ahora, yo tengo una pregunta. La vida personal tuya y mía no es relevante para el país porque nosotros no tomamos decisiones que afecten al país. Pero la vida personal de los que lideran desde el gobierno o los que aspiran a hacerlo en la toma de decisiones que afectan de una forma a la colectividad, puede ser y debe ser un tema de escrutinio, claro, porque son personas que o están tomando decisiones o quieren hacerlo. No habrá un periodista, ya sin el relajo y sin la parte de la chismografía, no habrá un periodista que pueda hablar con Leonel Fernández o con Margarita Cedeño o con ambos y efectivamente preguntarle así a la franca sobre el tema marital. No, pero ni siquiera tienen que preguntarle. Honestamente, ya sin el morbo, que aquí hay cosas que son, es decir, eso es lo que yo siento. Ese es un tema tabú. Pero eso no debe ser. Pero eso debió haber sido tratado ya en editoriales. Incluso la chismografía que uno ve, ese es un tema para una página incluso de farándula y claro, del periodismo light. ¿Qué pasa en el Nacional? Y todas esas sesiones que son de noticias ligeras para el entretenimiento y para, diría yo, para expulsar tensión. No, los memes que se han hecho, una cosa entonces, por un periódico no se ha preguntado eso. Claro. A lo mejor ahora lo preguntan,
A lo mejor ahora lo pregunta para crear un disturbio para afectar la candidatura. Pero en eso tú tienes razón, yo me lo he preguntado mucho. ¿La de quién? Porque no. Depende la de quién, porque... No, pero para afectar, como para cuestionar la... Fernández le pisó los talones a ella mucho antes. Sí, claro. ¿Entiendes? O sea, en el 2012 fue, ¿verdad? Fue en el 12. Sí, bueno, primero era... Bueno, no, en el 12. Sí, en el 12, cuando ella salió llorando en televisión. O sea, que se le notaba los ojos aguados. Pero fue en el 12. Ella no tenía posibilidad en el 12. Pero, sí, él la apoyaba, pero él nunca quiso apoyarla porque era o él o no. Claro, porque él no concibe. Ella era, de alguna manera, él la usó a ella. Mira, su primera administración, él era soltero. Y uno de sus asesores, un colombiano que todavía está aquí asesorando a partidos políticos. Eso me consta. ¿Cuál, Bengochea? Sí, Bengochea le dijo que este país había sufrido o había atravesado tantos años, 22 años de Balaguer o 22 años de Balaguer soltero, y no ha habido una sola, había habido una sola imagen familiar pública. Y sus primeros 4 años era un hombre divorciado. Sí. Él ha tenido 3 matrimonios. Un primero que aparentemente surgió el muchacho ese que dice, que alega que es su hijo, después la otra que es la mamá de los dos que conocemos, y ahora Margarita Cedeño. Entonces él se casó y no hay duda de que ese matrimonio en un momento dado le hizo muy bien a su figura y le creó un ambiente familiar a la presidencia de la República. Yo no sé, tú sabes, bueno, tú sabes, pero es muy frecuente que en los gobiernos que ha tenido en los Estados Unidos, incluso desde Truman y de Roosevelt, imágenes como del presidente y la primera dama jugueteando con el niño en el patio de la Casa Blanca, con un perrito, y todas esas cosas, le dan una especie, una imagen de ternura a una cosa tan áspera y tan controversial como es y tan rígida como es la presidencia de la República. Entonces, eso lo ayudó mucho. Ese matrimonio le sirvió a él mucho y entonces, pero él, evidentemente, él tuvo oportunidad de auparla. Ella no tiene que dar explicaciones con relación a eso, porque yo he dicho muchas veces aquí... Él tuvo varias veces oportunidad No, que en octubre o septiembre del 2018, el presidente Danilo Medina me informan de muy buena fuente, y nunca he sido desmentido, lo he dicho repetidas veces, incluso aquí. Cuando se hizo evidente que era imposible o que iba a tener mucha oposición, incluso del propio Leonel Fernández, que era entonces a la sazón el presidente y líder del partido, él le propuso al señor Fernández, el señor Medina, le propuso al señor Fernández que ni él ni el otro, ninguno de los dos, y que buscaran entre ambos a alguien que se acomodara y que fuera potable para ambas partes. El doctor Leonel Fernández dijo que no. Claro, que él era, la presidencia le correspondía a él. Pero por eso insisto, ¿cómo funciona un matrimonio en el cual esa ha sido la dinámica desde hace tantos años? Esa parte claro. Y mira, no quisiera estar en los zapatos de esa pobre niña, la hija de ambos, que ya es una adolescente, esa niña va a cumplir 16 años. Sí, claro. O sea, esa niña es una adolescente que entiende todo perfectamente. No debe ser una posición cómoda la de ella ahora mismo, porque ella es hija de los dos. Pero a mí me parece que el paso lógico... No, pero no la que está en Londres. No, la de los dos. Bueno, ok. La que tuvieron juntos. Pero no tiene 16 años. Sí, ya. Ella nació va a cumplir 16, ya nació en el 2004, acuérdate. A finales del 2004. El tiempo pasa volando, sí. Pues esa niña va a cumplir 16 años. Y la vimos, el país la vio nacer y crecer y todo. Y yo quiero agregar algo sobre el asunto de esa reunión, de que cuando Medina le propuso a Fernández que buscaran una persona para que lo sustituyera, ni tú ni yo. Bueno, déjame decir, cuando eso demuestra también. Entonces, cuando él le dijo que no. Debió ser ella. Cuando él le dijo que no, era buscar, entonces el presidente Medina llamó, y todo el mundo lo recuerda, a su despacho, a los principales colaboradores de él. Le dijo, miren, yo no voy. Láncense ustedes a ver cuál de ustedes logra ganarse el aprecio del público y ese será el candidato. Y lo vamos a hacer bajo una encuesta. De manera pues que desde mucho tiempo, todas esas cosas de que el presidente Medina estaba confabulando para
modificar la Constitución y quedarse por un tercer mandato. Fueron propagandas que cuestionar las bases de apoyo de su gobierno, porque todo el mundo sabía que él no tenía posibilidad de reelegirse y nunca lo intentó. Lo que pasa es que un presidente diga 2 años antes, en un país como este tan presidencialista, que diga 2 años antes que él no va, se queda solo. Mira, yo hubiese apoyado la reelección, o sea, la figura, honestamente te lo digo, y lo dije muchas veces y lo mantengo. Yo defiendo la figura de la reelección en un país donde se pueda lograr a través de otra legislación algún tipo de freno al abuso de recursos del Estado, porque la reelección le permite al pueblo decidir, el establecer a que una persona pueda correr varias veces a la presidencia, una vez ha sido presidente. A quien le pone un límite también es al pueblo, al que está votando, porque si una gente quiere premiar a alguien que entiende que lo hizo bien, debe tener la posibilidad de hacerlo, o castigarlo si no le gusta. Pero la figura de la reelección yo la defiendo. Ahí se ve lo contradictorio que es el pensamiento y la posición del doctor Leonel Fernández. Él entendía que un tercer mandato del presidente Medina podía ser muy peligroso por la tesis de que el ejercicio prolongado del poder daña, lo rompe todo, lo corrompe todo. Pero él que ya tuvo 3 periodos, pretendía 2 más. Porque si él era el candidato y resultaba diferidamente elegido, él iba a optar por la reelección presidencial nuevamente. Yo estoy de acuerdo que el ejercicio prolongado del poder puede desgastar, puede corromper. Sin embargo, yo creo que la decisión debe ser del elector. Estoy de acuerdo. A eso es que eso es que insisto, incluso si el presidente fuera Fernández, que mis antipatías son conocidas, si el presidente fuera Abinader, si el presidente fuera Hipólito, no importa quién sea, no es un tema de personalizarlo, es la figura de la reelección que le permite la libertad al elector decidir. Claro, hay que rodearlo de otras garantías porque está siempre el argumento del uso de recursos, pero eso se puede controlar por otras vías que no sea limitando al pueblo la opción de premiar a alguien que entiende que lo hizo bien. Hay muchos que entienden, por ejemplo, que la fórmula mexicana de 6 periodos y vete bien lejos. No vete a casa, vete bien lejos. No pasen ni por la calle del Palacio. Caen en un ostracismo los expresidentes de México, en un ostracismo total. Vete para Brunei. En el resto de América Latina los expresidentes juegan un papel, algunos como académicos, como consultores, como asesores, incluso algunos han cometido el error de volver a la política y aceptar cargos menores como embajador fuera. Pero en México no, va. Y fíjate que entonces hasta la pérdida del poder por el Partido Revolucionario Institucional de México, era el presidente que escogía a su sucesor, lo señalaba. Yo no sé si tú conoces los libros de Luis Espota, el primero, el Palabra Mayores, el primer día, y todas esas cosas. Cuando el presidente sale de la residencia de Los Pinos, que es la residencia oficial del presidente, y donde él se maneja, no le cogen ya ni los teléfonos. Vete lejos. Ay, no queremos verte. Exactamente. Pero yo creo que eso no. Sobre ese sistema, México, el partido tuvo casi 70 años en el poder. Sí. Así. Bueno, vamos ya, el invitado está aquí, vamos a la pausa, cuando regresemos vamos a conversar con él. Él es el director del FEDA. El FEDA es el Fondo Especial para el Desarrollo Agropecuario. Él es el ingeniero Juan Francisco Caraballo y hablaremos con él aquí en Conexión 32 después de esta pausa. Mantengan la sintonía con nosotros.